Numeral 454, control de registros. Acá la norma nos dice que la organización debe establecer y mantener registros según sea necesario para demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de la seguridad y de esta norma y de los resultados logrados. Entonces, en este punto, lo que nos está pidiendo la norma es tenga soportes que permitan garantizar que usted está ejecutando adecuadamente cada uno de los requisitos que ha establecido en su sistema de gestión y que pide esta norma. Entonces, por ejemplo, si esta norma dice que la organización debe contar con una política de seguridad, pues debe haber un registro de esa política de seguridad. Si la norma dice que debe existir unos objetivos de seguridad, pues debe haber algún soporte, debe haber algún registro que nos permita determinar que efectivamente se tienen documentados esos objetivos de seguridad. Si la norma nos hace mención a que se debe hacer una evaluación de riesgos, debe haber algún registro de que se llevó a cabo ese requisito de evaluación de riesgos. Entonces, de manera general, esto es lo que nos está pidiendo acá esta parte de la norma. Pero también nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento o varios. Acá recordemos que cuando se habla de mantener un procedimiento tiene que haber un procedimiento documentado y ese procedimiento documentado debe incluir estas actividades que vemos resaltadas. Entonces, un procedimiento ¿para qué? Para la identificación de registros, almacenamiento de registros, protección, recuperación, retención y disposición de registros. Esto un poco más claro quiere decir que el procedimiento diga cómo la organización va a identificar esos registros. Les va a dar un nombre y los va a llevar en un listado, les va a poner alguna identificación adicional. Muchas organizaciones lo que hacen es establecer algo que llaman un listado maestro de registros, donde llevan como ese consecutivo de cuáles son esos registros que se desarrollan dentro de sus actividades, como por ejemplo se hace el pesaje de una báscula, eso se convierte en un registro. Se hace una visita domiciliaria al personal, eso se convierte en un registro. Entonces, ¿qué son los registros? Es la evidencia del cumplimiento de un requisito. Entonces, todas esas evidencias hay que garantizar que tengan una identificación. Un almacenamiento. ¿Dónde voy a guardar esos soportes, esos registros? Lo voy a hacer en medio físico, lo voy a hacer en medio digital, los voy a mantener en una determinada área o en un archivo donde van a permanecer allá debidamente resguardados. Entonces eso es lo que nos está pidiendo acá, establecer la forma de almacenar esa información. Protección. ¿Cómo voy a asegurar que no le suceda nada que le afecte a esa información? Entonces la coloco en un área donde no le va a entrar el agua, donde va a estar protegida de pronto de afectaciones por temperatura, o me voy a encargar de mantenerla en un medio digital y a ese medio digital le voy a hacer un backup. Entonces es eso, establecer cuáles van a ser esos controles para proteger esos registros, esa información. Recuperación, ¿cómo accedo a esa información si la llego a necesitar? ¿Cómo vuelvo a rastrearla? ¿Cómo vuelvo a encontrarla? Entonces, muchas organizaciones, por ejemplo, su información electrónica, le hacen un backup y si en algún momento necesitan hacer alguna recuperación de esa información, acceden a ese backup y
así establecen en sus procedimientos que pueden recuperarla. Retención es cuánto tiempo van a guardar esa información. Entonces, cuánto tiempo voy a guardar los antecedentes que verifiqué del personal, que eso es un registro. Cuánto tiempo voy a guardar la evaluación de desempeño del personal, por ejemplo. O cuánto tiempo voy a guardar las evaluaciones que le hice a mis proveedores. Lo voy a guardar 1 año, 2 años, 5 años. Y disposición de registros es qué voy a hacer después de que ya pasa ese tiempo que definí que lo voy a retener. Dije que lo iba a retener 3 años. Ya pasaron los 3 años. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces el procedimiento debería establecer cuáles son las diferentes alternativas. Lo voy a eliminar, o sea, lo voy a destruir ese registro porque ya no lo necesito. O lo voy a digitalizar porque es un documento muy importante y a pesar de que ya no es vigente, pues lo debo guardar. O lo voy a enviar a otro archivo, un archivo histórico donde va a ser guardado en forma perpetua. Entonces esto es lo que nos está definiendo esta parte, cómo se va a garantizar esa disposición de esos registros. Esto también es importante, dice la norma que los registros deben ser legibles y permanecer así. Deben ser identificables y trazables. Entonces yo debo poder llegar a ese documento. Si yo necesito mirar cuál fue el desarrollo de una determinada operación, supongamos de transporte, debo poder volver a ver toda la información correspondiente a ese servicio. Entonces ahí estará muy implícito el tema de la identificación. ¿Cómo identifico los documentos? A las remesas de transporte les coloco un número y les coloco un año. Entonces, si yo ya sé que eso sucedió en mayo del 2019, entonces buscaré los registros que estén identificados con numeración de ese momento. Y dice que deben permanecer legibles, es decir, deben estar libres de tachones, enmendaduras, situaciones que puedan generar alteración a esos documentos. Entonces acá un hallazgo sería eso, encontrar documentación con tachones, con enmendaduras, con información que no se ve, que no es clara, que no es legible, no se identifica claramente lo que está ahí. Esa es algo que está pidiendo acá la norma muy puntual. Y dice que la documentación electrónica y digital debería estar protegida contra alteración, tener copia de seguridad y ser accesible solo al personal autorizado. Muchas organizaciones, además de su documentación física, tienen ya la documentación en aplicativos, en la nube. Por ejemplo, muchas la pueden llevar en Google Drive. Entonces lo que hacemos acá es verificar si cualquier persona puede acceder a esa información o si solamente ciertas personas con ciertos perfiles pueden ver la información. Hay información que las organizaciones ponen a disposición de todo su personal porque es de carácter general, por ejemplo la política, los objetivos, todo el mundo debería conocerlo, pero hay otra serie de documentos con mayor confidencialidad, por ejemplo el listado de clientes, el estudio de seguridad de los directivos, la poligrafía hecha a los gerentes, que arrojan información mucho más confidencial. Entonces es información que lo que está diciendo la norma es debe ser accesible solo, o no, debería, es una buena práctica, ser accesible solo a personal autorizado y debería estar protegida contra alteración. Entonces si esa información está en Google Drive, en algún repositorio,
pues debe estar lo suficientemente protegida para que nadie la pueda alterar. Y debería haber copia de seguridad. Entonces esa información electrónica debe tener unos backups, unas copias, para que ante cualquier situación de daño se pueda aplicar lo que dice arriba, el tema de la recuperación de esa información. Estos son los requisitos que nos pide al respecto el tema de control de registros.